Les voy a mostrar la gráfica del incremento en los homicidios y la reducción en los homicidios a partir de la llegada primero del presidente López Obrador y después de nosotros. Económico opere bajo los que permite detectar y desarticular mecanismos. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, y para el final de la conferencia, el detector de mentiras, como todos los miércoles, Miguel Elorza. Hola amigos, muy buenas. Saludos para todas las benditas redes sociales. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nuestra presidenta Claudia nos Sheinbaum va a platicar de un trabajo que han venido desarrollando el Gabinete de Seguridad junto con la Secretaría de Hacienda, en particular la UIF, de análisis de lavado de dinero. Nos va a platicar cómo es un trabajo que se viene desarrollando desde hace meses. El día de ayer salió un comunicado de la Secretaría de Hacienda de listado de una serie de casinos vinculados con esta práctica. Es un análisis que lleva ya muchos meses y entonces nos va a platicar sobre ello. Después viene un video que explica cómo es el esquema de lavado de dinero a través de estos centros de apuesta, y después la procuradora fiscal nos va a explicar también cuál era el esquema de lavado de dinero de estos casinos. Repito, es parte del trabajo que ha estado desarrollando el Gabinete de Seguridad junto con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y está aquí también el secretario de Hacienda para contestar cualquier pregunta. Entonces le doy la palabra al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Hoy vamos a informar los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Saludos, amigo Matt, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Multimillonario. Pues sí, puede ser multimillonario. Su padre fue presidente de la República, luchador social, Matt. Y usted se llama, ¿qué ha hecho ustedes? Lo menos aquí lo estoy transmitiendo. Voy a pararle un poco. Voy a escuchar después. Ese lavado de dinero de todos los casinos que tiene Azteca, se llama Salinas Pliego, todo eso. Ahora sí está cayendo todo. Ahora esperamos que realmente investiguen todo, bola de corruptos, lavado de dinero. Donde quiera está, hasta los políticos. Muchos años estuvieron dedicando a saquear nuestro país, desde años de los gobernadores del PRIAN, en diferentes. Gracias amigo, gracias Gina, gracias Edgar, Eduardo, gracias Eduardo, un abrazo amigo, gracias ese corazón, muy amable, abrazo, dale, comparte, no vas a entrenar de lleno. ¿Cómo no nos canta la morena? Hay de todo. Exactamente, Lupita Ávila, saludo para Edgar, saludo para Jesús, saludo, un abrazo Lupita de las benditas redes sociales, saludo para todos los que van compartiendo las benditas redes sociales, abrazo para todos. Vamos a escuchar al mero Harfuch, que está desarticulando la delincuencia de los políticos corruptos, a todos aquellos que andan temblando, hasta los grandes empresarios que lavan dinero, los políticos. Ahora sí que, amigo, Janet, amiga, se llama, ahora sí que, no, gracias, yo tengo mi croqueta propio, mira, aquí tengo mi croqueta propio, especial que tengo yo, no es de los chayoteros, no de los prianistas, porque es de la corrupción, apesta de la corrupción, se llama sangriento, de muchos años arrastrando. Sí, exactamente. Bueno, ahorita vamos a escuchar a Harfuch, vamos a escuchar a la presidencia de la República, no me distraigan, ahora sí escúchanlo también, y después, más adelante que escuchamos, que termina, se llama Harfuch, la seguridad, y que quiere subir, pues aquí se llama el debate de seguridad que está haciendo a la doctora Claudia Sheinbaum, lavado de los casinos, lavado de dinero, también hasta eso de la Lotería Nacional, es un lavado de dinero, tal vez que no lo han investigado también. Saludo para todos.
operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas. Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta colaboración Gracias. permite fortalecer Se la van capacidad del compartiendo. Estado Vamos a escuchar mexicano en la el prevención, mensaje. detección y Claudio. desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero. Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria. Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito. Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Es importante mencionar que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas. Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos. Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares. A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales. Escucha esa figura, no te digo. Antes de que generen un daño al sistema Para todos los políticos, amigos, los que han dedicado a vender nuestro país son los políticos del PRIAN. Ese no dice nada, sácalos, pónganle, se llama, a transmitir allá, se llama, ahora sí, quiénes son los que han dedicado a robar nuestro más de 70 años del poder al políticas del PRIAN, han saqueado nuestro país, se llama, ahora sí que se llama, ¿desde cuánto se llama? ¿Cuándo empezaron a robadera nuestro país? Muchos años han dedicado a saquear. Ahora que se llama Manuel López Obrador regresó con todo el tren nuestro presidente, más ya habían entregado, se llama, el tren que había anteriormente, se llama, ahora que construyó el Tren Maya, pues gracias a la 4 formación. Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia. Muchas gracias. La Estrategia Nacional de Seguridad. No te preocupes, amigo, vaya a otro lado. Yo aquí estoy conectado más de 200. Una cosa que tienes ahí de 15, ¿no? Gracias. Desarticular mecanismos de lavado de dinero utilizados por organizaciones delictivas. En este marco, la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de exactamente, Seguridad y Protección aeropuerto, mira, Ciudadana, ya está construido hasta por eso una está serie de acciones de aviación análisis de operaciones mexicana, ahí está, inusuales, ya está investigación construida, ya está inteligencia trabajando. que permitieron detectar un esquema complejo
complejo de lavado de dinero vinculado a casinos en diversas entidades del país. Estas empresas seguían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Estas sociedades registraban montos millonarios de efectivo, de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa, utilizando diversas divisas. ¿Cómo operaba esta red financiera irregular? A través de la investigación se detectó un patrón operativo dentro de casas de apuestas y centros de entretenimiento. 1. Te das lástima Ingreso del solito, dinero en figura, vete efectivo. allá con Los tus, recursos provenientes de al actividades Priano, algo, ilícitas con tus se 100 introducían al casino mediante seguidores, compras sus masivas de 40 fichas, seguidores, o el pago de servicios 158, vaya simulados allá, como ahí te va a hacer consultorías caso. o donativos para incorporarlos al sistema financiero. 2. Uso de empresas fachada y transferencias. Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias. También se realizaron transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios, con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos. 3. Intermediarios de bajo perfil. Estas redes empleaban intermediarios como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica identificable, para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección. 4. Retorno del dinero al beneficiario. Finalmente, los recursos regresaban a los beneficiarios originales a través de cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de ingresos lícitos. Gracias a este trabajo de análisis, se identificaron 3 empresas con movimientos financieros irregulares y vínculos con redes del crimen organizado. Identificar, detener y castigar estas acciones contribuye a la construcción de una paz duradera. Qué Porque bueno es que debilitan ven el a poder saber, financiero César, de qué los bueno. grupos criminales y limitan su capacidad para adquirir armas, corromper autoridades o financiar la violencia. Seguiremos actuando con firmeza, inteligencia y coordinación para fortalecer la paz y la justicia y proteger el sistema financiero mexicano. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Saludos para Hoy allá. explicaremos Ángel de manera Yaluz, sencilla saludo. cómo operaban los casinos y plataformas de juego que fueron suspendidos por operaciones de lavado de dinero. Hablamos del modo de operación más común, aunque no del único. Como podrán ver en la pantalla, en este esquema el casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero. Primero, a estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios, que se usan para mover dinero dentro del esquema. Segundo, por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea. Tercero, con estos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital. Cuarto, el sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera. Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero. Ya en el extranjero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas. Estas actividades han sido detectadas no solo por México, y en este esfuerzo también colaboran autoridades internacionales y de los Estados Unidos, como ya se mencionó. En algunos casos, la persona sí recibe en su cuenta una parte mínima de esas supuestas ganancias, pero le piden que la reenvíe o la use para hacer otras operaciones. Quinto, cuando el dinero regresa al país, lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas. Y así lavaron el dinero. Sexto, ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales.
Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero. Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría. Es cuento. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Es importante que se sepa que se sigue investigando. Decidimos desde que entramos al gobierno que parte de la estrategia de seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero. Entonces, parte de esta investigación se fortaleció o se está fortaleciendo la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, para pues evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada. Bueno, pues ahora sí vamos a las preguntas. También es importante que sepan que estas investigaciones se realizan también con unidades, el símil de unidades de inteligencia financiera en Estados Unidos y en otros países del mundo. Es parte de la colaboración y de ser parte de una organización internacional contra el lavado de dinero. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. A ver el Universal y luego vamos acá. Presidenta, buenos días. Salvador Corona del Universal. Ayer Salinas Pliego mencionaba que es dueño de estos dos casinos que se muestran en la lista de los 13 casinos que fueron supervisados. Saber si van a implementar una denuncia directamente en cuestión a los dueños de esto. Leonel Sema Gómez, no le falta el respeto a la presidenta de la República. Puede ser que te represente a tu mamá, tu hermana, cualquier persona que represente a nuestra presidenta. Es una mujer, es gran luchadora social, lo que está enfrentando a la mafia del poder, de los delincuencia organizada, que muchos años que han llevado, desastre en nuestro país. Ahora que llega un año la doctora Claudia Sheinbaum, pues a todo esto se llama delincuencia organizada de cuello blanco, todos los diputados, priistas, panistas, que gobernadores que tuvieron muchos años, y no es de hoy esta corrupción que haya pasado. Pues ahora sí que la doctora Claudia está haciendo combate a la corrupción. Ahora sí que antes no lo veíamos porque andaba el Chavo Rocho, Chispirito, salían en las mañaneras, ahora sí que, y aparte todavía los chayoteros manipulaban información, sus telenovelas, la gente los regalaban televisiones para que idiotizan. Por ahora sí que aquí nosotros le decimos su verdad a los políticos corruptos que han dedicado a saquear nuestro país muchos años, amigo. Los casinos y cuáles serían los 11 restantes. Gracias, Gabriel Villa, saludo. No se pueden mencionar por parte de la autoridad los nombres de los casinos, de las empresas o de las plataformas, porque es parte de la investigación que se está siguiendo. Entonces, de parte de la autoridad no puede señalarse directamente esta investigación. Con nombres de las empresas se está desarrollando la investigación. Por ley, de todas maneras, tiene que presentarse la denuncia cuando hay presunto lavado de dinero a la Fiscalía General de la República. Ese es parte del procedimiento. Y se va a seguir informando del trabajo que se realiza con esto que se identificó, que son los 13 Silcape, ahora sí que te va a dejar muda. Te voy a dejar mudas. Mejor vaya allá con tus 30 personas que tienes ahí que te siguen, según. Presidenta, ¿sería esto formar parte de la iniciativa que están preparando, reforma de ley para endurecer las medidas a los casinos? ¿Cuál sería el objetivo principal? Actualizar la ley. Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos, a donde va a hacer apuestas las personas.
todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales. Ramírez, vete con tu un seguidor, cero seguidor, ahí anda buscando pues, tiene como que bot. actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía de la manera que existe hoy esta manera de apostar. Entonces tiene que regularse, porque si no se presta justamente al lavado de dinero. Presidenta, o al secretario, si nos podía comentar si ustedes están viendo un riesgo de que de este modus operandi pues esté involucrado el crimen organizado de alguna manera para pues sí, lavar el dinero, o qué organizaciones están involucradas en este tema. Vaya. Gracias. Primero, lo que la UIF hace es detectar y otra, que bajo un esquema se haga un lavado de dinero. No necesariamente tiene que estar relacionado con un cártel, por supuesto. O sea, el delito en sí de lavado. Secretario, y aprovechando que está en el micrófono, hoy en el Universal publicamos una nota sobre que la Marina y fuerzas de seguridad han implementado un operativo Sable para contrarrestar el crimen organizado llamado Los Cromo, específicamente en el tren, en el corredor interoceánico. Presuntamente se quiere apoderar este grupo criminal de este corredor económico y sobre todo del tren. Saber si ustedes tienen reportes, cuáles serían las acciones que están realizando pues para contrarrestar que los grupos criminales estén apoderando de Esa operación es el nombre de una operación que así se lo nombró Semara, un plan operativo que tienen, donde por supuesto participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, que consiste principalmente en un despliegue territorial, donde tropas de la Secretaría de Marina se despliegan donde haya mayor incidencia, es para prevenir. Y hay otra parte que es con la Unidad de Inteligencia Naval y con todo el Gabinete de Seguridad, que es ya para objetivos específicos, para lograr su detención. ¿Es también un riesgo en esta zona del corredor interoceánico? Más que un riesgo es prevención en lugares donde tenemos denuncias, donde ha habido o indicios también de inteligencia para prevenir cualquier tipo de delito. Ok, Presidenta, dos preguntas nada más. El tema de las vallas aquí en el Zócalo capitalino, ¿cuál es el riesgo que ustedes están viendo dado las manifestaciones que se prevén a finalizar la semana, que podría ser la CENTE, y también pues esta marcha de la generación Z? ¿Ustedes están viendo un riesgo en estas dos manifestaciones o la última principalmente que se prevé para el 15 de noviembre? El jueves recibimos información de que un grupo de profesores de la CENTE, de maestros de la CENTE, querían manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez que eso ocurrió. Golpearon reporteros, en fin, hubo pues acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores, pero pues lo que buscamos es evitar eso. Segundo, también recientemente vieron estos bloques negros que no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y utilizan distintos artefactos para quemar. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional. Pues es un monumento histórico, es un símbolo de nuestro país, y para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la policía, para proteger incluso a la propia policía, que en la última manifestación resultó
con elementos quemados, que cuando hace varios años, cuando hubo una manifestación también supuestamente de mujeres, digo supuestamente porque en realidad era un grupito que utilizaba artefactos con fuego y que prácticamente quemó a 2 policías mujeres, afectando su salud. Afortunadamente no sobrevivieron, pero nosotros no queremos que haya violencia y que sea la policía quien enfrente a una situación de este tipo. Entonces para ello se ponen las vallas, para prevenir que haya el uso de estos artefactos a un espacio público o a un espacio patrimonial. O sea, es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona. Entonces ese es el objetivo de las vallas. Se ponen desde hace mucho tiempo a partir pues de que aparecen estos grupos que utilizan artefactos peligrosos y fuego. Entonces ese es el objetivo, proteger pues la vida de las personas. Es mejor que haya una valla cuando se sabe que va a venir o hay una probabilidad muy alta de que vengan estos grupos, sea promovidos por quienes se manifiestan o que lleguen infiltrados a provocar. Entonces es mejor así y proteger la vida de las personas. Ese es el objetivo. También hay que decir que casualmente, porque ayer lo dijo la secretaria de Gobernación, con la sección 22 y con otra sección. Guadalupe, dímelos, ¿por qué se llama? Si son mujeres, son la voz de las mujeres que muchos años lucharon, las mujeres, hay que escuchar, se llama. Ahora sí que se llama una gran presidente para llegar a gobernar nuestro país, no cualquier cosa. Ahora ya el derecho de las mujeres, se llama, ahora sí que ya pueden hablar, antes no se podía hablar de cuántos años fueron reprimidos. Gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, se llama todo lo que es el proyecto de la cuarta transformación que está haciendo, pero yo lo veo bien. Entonces, gracias a esto, se llama ahora sí que, y de la información, las mañaneras, pues se informa al pueblo. Entonces, todo esto es importante seguir, se llama la información de la doctora Claudia Sheinbaum. Vete Pagano, vete ya con tus 203, se llama, tus seguidores, no me vengas a interrumpir acá. Es que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se tiene diálogo, han ido varias veces, incluso a Oaxaca, la propia Secretaría de Gobernación, el Secretario de Educación. Hay muchos apoyos que se han dado, no solo a los maestros, sino a los niños y a las niñas de Oaxaca, a petición de los profesores de Oaxaca. Entonces no vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional. No tiene que ver con que no hay diálogo, están abiertas las puertas, se va a Oaxaca incluso a trabajar con ellos. Entonces no vemos por qué ahora resulta que 2 días antes que se está llamando una manifestación, casualmente se van a manifestar. O sea, parece como que son muy radicales, pero en realidad se juntan con la derecha, porque hay que decir también que la marcha, pues ya vamos, no sé si hoy o mañana, vamos a hacer un análisis de cómo es que se ha ido convocando esta manifestación. Primero, nosotros creemos en la libertad de manifestación, en la libertad de reunión, en la libertad de expresión. Y quien se quiera manifestar tiene todo el derecho de hacerlo libremente. El asunto aquí, pues es que hay unos cuantos mayores de edad que no necesariamente son de esta generación, que están convocando a la manifestación y que realmente o utilizaron la convocatoria o la promovieron desde el principio. Entonces, repito, los jóvenes tienen derecho a manifestarse en nuestro país y además siempre hemos creído en los jóvenes de México, pero aquí ya se convirtió pues en una manifestación de la oposición, ¿no? Ya la asumieron ellos. Entonces, también hay que decirlo en términos de la manifestación, también tienen derecho todos a manifestarse, no es
Nadie está en contra de las manifestaciones. Somos un país libre, hay libertad de expresión, de reunión, de movilización. Pero sí es importante que se conozca quiénes están convocando a esta movilización. Y las vallas, repito, pues son para proteger la vida de las personas. Presidenta, digamos que el riesgo que ustedes están viendo es con la gente, no con la manifestación del sábado. Con cualquier provocación que pueda haber relacionada, ya sea con este llamado que está haciendo algunos, porque no es la gente, algunos profesores de la coordinadora, que ustedes vieron lo que pasó en la última vez. Aquí se mencionó la agresión que vivieron muchos de ustedes y nosotros pues queremos proteger en este caso. Entonces cualquier infiltración que pueda haber de estos grupos que usan acciones violentas, que queman lugares, pues es mejor no poner a la policía a enfrentar de manera directa, contener de manera directa, porque se pone en riesgo la vida de los que están haciendo esto y la vida de los policías. Entonces hay una responsabilidad en cuidar siempre, no solo la protección del Palacio Nacional y otros monumentos históricos, sino sobre todo la vida de las personas. Presidenta, finalmente, en el tema de la revocación de mandato, usted en su discurso del 1 de octubre, no recuerdo si en el Zócalo o en la Cámara de Diputados, ya mencionaba que en el 2027 pues sería usted quien se sometería a la revocación de mandato. Presidenta, ¿no pone a desventaja en cuestión de a los diversos candidatos que podría haber en las boletas, de la oposición? Por eso es su inconformidad de que usted aparezca en la boleta para poder ser revocada o no. Entonces, ¿no pone en desventaja a esos candidatos que estarían dispuestos a concursar a un cargo? Pues el tema es que usted es la cabeza del Poder Ejecutivo y estaría en otros candidatos de Morena, pues en la boleta, ¿no? ¿Pero por qué desventaja? Pues el tema es que ellos están criticando, la oposición, por eso es la inconformidad de que usted aparezca en la boleta. Pues ellos tendrían que explicar por qué estarían en desventaja, ¿no? Claro. Porque nosotros no vemos. La revocación de mandato, lo vuelvo a platicar, es un logro del pueblo de México. Saludos. Y fue propuesta por el presidente. Muy buenas noches, saludos para todos. Estamos escuchando a la doctora Claudia Sheinbaum, revocación de mandato, están quejando los prianistas y los choyoteros porque dice que no tienen votos, pero ahora sí que revocación de mandato, que ya todos hablaban revocación de mandato, el golpe de estado, hablaban porque lo mandaron a eliminar a Manson, ya el PRIAN ahorita ese ya se volvió política, ahora sí que el PRIAN con el fallecimiento del presidente allá en ese país, en ese estado. Saludos para todos, van a seguir escuchando la doctora Claudia Sheinbaum. Pues Obrador. Ayer lo comenté, cuando gobernó la Ciudad de México, se hicieron encuestas o llamadas a través de teléfono, esquemas de revocación de mandato, en donde se llamaba por teléfono, no fue voto directo en urnas, y la población tenía el derecho de llamar por teléfono para ver si estaba de acuerdo con el entonces jefe de gobierno o no, si quería que continuara o no. Entonces la revocación de mandato fue una propuesta de nuestro movimiento. ¿Por qué? Pues porque hay veces que duran 6 años presidentes y la gente ya no tiene el apoyo popular. Entonces, ¿para qué seguir con una situación así si ya no hay apoyo? Entonces, la revocación de mandato es un logro del pueblo de México para garantizar pues la decisión del pueblo frente a sus gobernantes. Eso ya está en la Constitución. Ya es parte de la Constitución. Recientemente se ha puesto como si no existiera la revocación de mandato, como si fuera algo nuevo. No,
existe en la Constitución y fue en el periodo del presidente López Obrador que se propuso en la Constitución. Él planteó en su momento que la revocación de mandato se hiciera en el 21, pero no estuvo de acuerdo la oposición, no había mayoría calificada del movimiento y entonces puso al siguiente año. Así fue. Entonces, yo lo planteé que fuera en el 27, los diputados recientemente plantearon que más allá de la reforma electoral que se va a proponer, que hubiera una iniciativa para ponerlo en el 27. Yo lo que dije es bueno que haya debate sobre esto, que no se apruebe en 2 días, sino que haya un debate, como lo que planteas. A ver, ¿por qué la oposición dice que va a estar en desventaja? No, dicen que ya cada vez hay menos apoyo popular a la presidenta. Entonces, ¿por qué va a haber desventaja? Pues es que en el fondo saben que nuestro movimiento tiene un enorme apoyo popular. Entonces, tiene que ver con una decisión también de que el mismo recurso que se va a usar para la elección intermedia, pues se use para la revocación de mandato y no el siguiente año tengan que volverse a poner casillas, urnas. Recuerden que la revocación de mandato puso una tercera parte de las casillas para no utilizar tantos recursos. En el 2022, cuando se hizo la revocación del presidente López Obrador. Entonces ahora se está planteando que antes, o sea, que lo primero que se apruebe es cambiar la revocación al 21. ¿Qué dije yo? Pues no lo aprobemos de inmediato, que se abra la discusión, que se discuta, que la gente sepa por qué se planteó la revocación de mandato y por qué se está planteando para el 21, que se conozca y que no sea una aprobación rápida, sino que permita una discusión amplia de por qué es importante la revocación de mandato. Nunca antes había habido revocación de mandato. La primera vez fue con el presidente López Obrador. Entonces ese es el planteamiento. Ok, gracias, presidenta. Sí. Nada más un tema, nos debe el tema de las farmacéuticas, las empresas, para ver si próximamente nos podría... Sí, ya lo tiene Raquel. Ya no van a poder participar una serie de empresas en la próxima licitación. Se están haciendo todos los procedimientos administrativos y le decimos a Raquel, a ver, si no es esta semana, la próxima semana, porque ya estábamos esperando a que se hicieran los procedimientos administrativos para que se dé la información una vez que ya han sido sancionadas estas empresas. Buen día, presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Preguntarle si usted o el Gabinete de Seguridad tiene información en la línea del tiempo de cuándo empezaron a operar este esquema de lavado de dinero. Para que los casinos estén operando necesitan licencias, permisos de la Secretaría de Gobernación. Ya nos informó que no pueden dar los nombres para no entorpecer la investigación. Sin embargo, en el pasado muchos secretarios de Gobernación se beneficiaron justamente por estar otorgando licencias y permisos. De hecho, con el presidente López Obrador en algún momento se hizo una conferencia especial para hablar de este tema, en el caso particular de Santiago Krill. Preguntarle si de estos 13 ya tienen conocimiento qué secretarios de Gobernación fueron los que fueron dando los permisos y si tienen algún vínculo con ellos. Al momento todavía no, lo vamos a informar en cuanto lo tengamos a la brevedad del análisis de cada uno y cuándo fueron otorgados los permisos. Y también no necesariamente desde que se otorgó el permiso estaban operando mal. También hay que ver desde cuándo iniciaron, que fue su pregunta inicial, desde cuándo estaban o tenían irregularidades. Muy bien. En otra pregunta... Pero es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Desde cuándo se otorgaron a estos 13 establecimientos los permisos? Entonces lo vamos a informar. ¿Y en qué gobierno se los dio? Sí, ¿y en qué gobierno? Muy bien. Bueno, voy a hacer un poquito de malabar con la pregunta debido a que no pueden dar información. Sin embargo, en el video apareció que se usaron a estudiantes engañados para que estos casinos pudieran operar a través del esquema de lavado de dinero.
Una investigación del periodista Máximo Allende se filtró a través del portal Subjetivo una serie de documentos confidenciales de Grupo Salinas del 2023 en las que establecen en estos documentos la adquisición de jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En una primera instancia, pues es un acto de incongruencia y de hipocresía el estar utilizando la televisora para atacar sistemáticamente a los programas sociales y después hacer uso de ellos. Eso es una primera instancia. De hecho, hay videos institucionales que remarcan el uso del programa, pues nada más de circulación interna, y afuera atacando el propio programa en sí. Sin embargo, pues son estudiantes, al final de cuentas, los que también forman parte de ese esquema. Preguntarle si tiene conocimiento, Presidenta, de que en concreto alguno de estos grupos, con ese fin de usar a jóvenes, se haya beneficiado del esquema. ¿Del programa, dices? Sí. Son temas separados, no tiene que ver con Jóvenes Construyendo el Futuro. El esquema que da la Procuradora Fiscal es un esquema de cómo operaban estos casinos en particular, o algunos de estos casinos, uno de los esquemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que gana o que tiene una beca o que tiene un ingreso de 8,000 pesos mensuales, de pronto en su cuenta aparecen 50 millones de pesos. ¿Cómo aparecen esos 50 millones de pesos? Resulta que los ganó del casino. Entonces, ¿cómo? ¿Y cuánto apostó? O al revés, apuesta de pronto 50 millones de pesos en el casino. Y entonces, ¿de dónde salieron los 50 millones de pesos si gana 8,000 pesos mensuales o 9,000 pesos mensuales? Entonces, muchas veces, y esa es la investigación que se sigue haciendo, se suplanta la identidad, la persona ni siquiera sabe y de pronto le aparece dinero y luego ya no está el dinero en su cuenta. O sencillamente apuesta 500 pesos de una tarjeta que le dieron y le dicen cuando apuesta, ganaste 1,000 pesos, cuando en realidad el casino reporta que ganó 50 millones de pesos. Entonces todo el restante lo manda al extranjero y después lo regresa a través de esquemas de blanqueo. Son algunos de los múltiples esquemas de lavado de dinero que está encontrando la UIF. Y a la hora de encontrar que hay recursos que van al extranjero, pues se da aviso también a las unidades de inteligencia financiera de esos países para hacer la investigación conjunta. Justo, permítame separar esa parte, justo para que no se mezcle. En el pasado reciente, usted informó que aquí ya no se le daba ni un solo centavo a Televisión Azteca a través de publicidad oficial, ya que la tesis era de que cómo se le iba a dar dineros o contratos a través del Estado cuando esa empresa o grupo le debe dinero al Estado mexicano. ¿No aplicaría la misma lógica con el tema de los programas sociales, Presidenta? No tengo conocimiento, hay que preguntarle al secretario del Trabajo si ellos son beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Documentos oficiales muestran que sí desde 2023. Bueno, pues habría que revisarlo. De todas maneras, porque es importante decirlo, ¿no? Esta es una investigación en particular, todas las investigaciones, tanto las que hace el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, como estas investigaciones que está haciendo la UIF, tienen sustento legal. No hay nada que tenga que ver con con un asunto político. Todo tiene sustento legal. Incluso en el caso de la deuda tributaria, pues como lo hemos explicado, son temas que vienen ni siquiera del presidente López Obrador, sino desde antes, algunos desde 2008. Entonces todo tiene sustento jurídico, tiene sustento legal. También esto que se realizó para 3 establecimientos tienen todo un sustento jurídico legal y las pruebas de lavado de dinero. Entonces, esto es muy importante. Ya la parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues
tendría que revisarse. De hecho, empata en lo reciente publicado con Azteca por una sencilla razón. Denuncian una campaña de asedio y acoso con visitas del personal justamente de la Secretaría del Trabajo. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro el personal va a las oficinas para comprobar que en efecto se esté llevando a cabo correctamente el programa y no se esté haciendo un mal uso de ellos, ¿no? Entonces, Así es una nota que salió recientemente. La Secretaría del Trabajo hace inspecciones rutinarias. Y en esas inspecciones rutinarias se hace a cualquier empresa, entre otras razones, siempre para garantizar derechos laborales, seguridad en el trabajo, en fin. Y hay visitas que tienen que ver también con la revisión de la ley del outsourcing, de que no se esté contratando a las personas ilegalmente a través de otras empresas cuando eso ya no es válido por ley. Entonces, pero son inspecciones rutinarias que hacen a cualquier empresa, porque salió también que si a este grupo empresarial, a Reforma también lo dijeron, que si habían ido por una nota que habían sacado, no tiene nada que ver con eso. Son inspecciones rutinarias que hace la Secretaría del Trabajo. Muy bien. Cambiando de tema, Presidenta, en un reciente informe de la OCDE se informó que en México el 53%, más del 53% de los mexicanos tiene una alta moderación o una alta confianza en el gobierno mexicano, en el gobierno federal, superando la media de los países registrados en la OCDE. ¿A qué lo considera usted? A ver, creo que por ahí la teníamos, ¿no? Es una encuesta que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en particular para países de América Latina. Y la pregunta es, ¿qué tanta confianza tienen las instituciones públicas, el pueblo? Aquí no hay la parte que tiene que ver con... bueno, sí, le pusieron el neutral, ¿verdad? Entonces, el rojo tiene confianza alta o moderadamente alta, el color rojo. El color guinda o café oscuro es neutral. Ni tengo ni no tengo confianza, sino estoy bien con las instituciones. Y el café claro es baja o sin confianza, y el gris es no sabe. Bueno, fíjense nada más, México aparece en el lugar más alto de América Latina. Es una encuesta reciente. Quiere decir que de todos los países de América Latina, al preguntarle a la gente qué tanta confianza tienes en tus instituciones, las y los mexicanos contestaron la más alta confianza con respecto a los otros países. Incluso tomando el neutral es todavía mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que la gente confía en las instituciones que lleva el gobierno de la República, además de las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional. Entonces, ahora sí que para los detractores, ahí nomás. No sé si nos pueda compartir información sobre el máximo histórico que registra el IMSS sobre los empleos, Presidenta. Creo que andaba en el orden de los 22.700.000. Ayer salió a ver también, no sé si lo tienen. Tenemos ahí siempre preparado. Saludos para amigo Sanga, saludo. Gracias por Entre octubre del 2024 y octubre del 2025 se crearon 170.231. El de octubre ese es muy importante, porque salieron las cifras económicas hasta septiembre, y recuerdan que yo les dije, va muy bien el empleo en octubre. Eso quiere decir que fue un periodo en particular, no necesariamente para el último trimestre, y la cifra de empleo es de en un mes se crearon 217.491 empleos. Y estamos en el octubre mayor, que es 22.789.173. Cifra máxima de toda la historia en cualquier mes.
Fíjense, hemos vivido un año complejo por los aranceles, por la situación internacional, y aún así el peso hoy está en 18, abajo de 18.40, 18.29 me dice aquí el secretario de Hacienda, 18 pesos con 29 centavos está el peso, y hay creación de empleos. Quiere decir que vamos bien. ¿A qué lo atribuye, presidente? La economía mexicana tiene mucha fortaleza y tiene que ver con el modelo económico. Eso es muy importante. Con un modelo económico que cambió la ecuación de todo el periodo neoliberal, que tiene la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, los programas de bienestar, el aumento al salario y la facilidad. Amigo, ya casi ya estamos terminando. Se ha tratado el lavado de dinero de los casinos de Salinas Pliego. A todos, bueno, a todos los que juegan esos de los casinos, lavado de dinero, que les engañan a la gente en ese casino. Para la inversión, porque por más que quieran decir que sí hay incertidumbre, pero provocada por una situación internacional relacionada con los aranceles que puso Estados Unidos internacionalmente, no es un asunto de México en particular. Pero en esa condición hay mucha inversión. Recuerden que el primer semestre del año fue el mayor en inversión extranjera directa de todos los años, y sigue habiendo mucha inversión y confianza en nuestro país. Entonces va a seguir habiendo confianza en México. Hay inversión pública, hay inversión privada, hay inversión social, hay programas de bienestar, hay cada vez mejores condiciones laborales para las y los trabajadores en México, y todo eso pues genera una condición muy buena para la economía, y hay que seguir trabajando porque aquí nunca nos cruzamos de brazos nosotros, trabajamos mañana, tarde y noche por el pueblo de México. Una última pregunta, presidenta. El día de ayer en Guerrero se desató una fuerte polémica debido a un evento institucional en el que se hacía mención a la memoria de Rubén Figueroa, asesino de Lucio Cabañas. Una batalla que ha librado siempre la 4T ha sido la batalla cultural en torno a la reivindicación de ciertos personajes, pero también la condena de otros para la memoria histórica. El asunto es que se hace desde la institucionalidad, como si el gobierno federal festejase a Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, en el mismo orden de ideas en el estado de Guerrero pasa una situación similar. ¿Sí tiene alguna reflexión al respecto, presidente? Pregunté por qué había sido, y dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Y pues sí, se conmemora a los héroes, a las heroínas, ¿no? Entonces creo que sí tiene que revisar Guerrero si está en los días cívicos a esta persona, porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas. Entonces sí es importante que el Congreso de Guerrero revise sus días cívicos. Gracias, presidente. A ver aquí el compañero. Gracias, presidenta. Bueno, primero le quisiera preguntar un tema del Mundial, con motivo de la presentación que se hizo el pasado lunes. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Eugenio Segura, y nos decía que Cancún, el aeropuerto de Cancún, es el único aeropuerto que tiene acceso a las 16 sedes, vuelos directos de las 16 sedes de los partidos hacia Cancún. Pero no solo eso, es la posibilidad de que quien visite a México con motivo del Mundial en esa región del país, pues se interne dentro de la región maya y dentro de la península. Saber si hay algún plan de cara al Mundial para que quienes lleguen a la IFA o lleguen al aeropuerto de la Ciudad de México, pues no solo vayan a los estadios, sino vayan a visitar Teotihuacán o vayan a comer barbacoa Hidalgo. ¿Hay algún plan, presidente? Sí.
Hay rutas turísticas vinculadas con la llegada de turistas al Mundial. Eso es lo que vamos a presentar, ya sea la próxima o hasta la otra semana. Hay dos temas que queremos presentar. Uno, lo que van a hacer las ciudades sedes, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que es importante que se conozca y que están trabajando los gobernadores y presidentes municipales para ello. Y también todo lo que estamos preparando alrededor del Mundial, que tiene que ver con mundialitos, actividades sociales, rutas turísticas, Conoce México. Son 10 acciones que estamos desarrollando para que niñas y niños pues vivan el Mundial, pero no solo en esa fecha, sino que se quede esta expectativa que se genera con un evento tan importante como el Mundial en México, para que los niños y las niñas sigan jugando fútbol. Entonces tiene que ver con ello y también con el turismo. Como tú dices, va a haber también en las 3 sedes algo especial. Está también los espacios en donde se va a poder ver todos los partidos, que es algo en coordinación con la FIFA. Entonces sí va a ser un momento, porque queremos que no solamente lo vivan quienes van al estadio o quienes tengan la televisión de paga para poder ver los partidos, sino que haya la oportunidad para que pueda todo el que quiera hacerlo ir a ver los partidos del Mundial. Son 5.5 millones de turistas los que se esperan, y en Cancún, bueno, en esa región, en la península, hay un tren, el Tren Maya, ¿no? Que te puede llegar. El Tren Maya es parte de las rutas turísticas, los hoteles del Mundo Maya son parte de las rutas turísticas, pero no solo, también están pueblos mágicos, son varias actividades que ya vamos a presentar. Muy bien, perdón, no me presenté. Máximo Allende, de Subjetivo. Preguntando sobre el tema de revocación de mandato, a usted el pasado 7 de abril de 2022, el INE la censuró. No podía usted hablar de la revocación de mandato a favor o en contra. No solo usted, todos los titulares de los ejecutivos estatales, el Ejecutivo Federal, los partidos políticos. Lo cual resulta absurdo, Presidenta, si la persona a la que se le está imputando una revocación de mandato, pues que no pueda defender su gobierno, pues es ridículo. En América Latina han existido ya procesos revocatorios. Hacer la revocación fuera del periodo de elección intermedio tiene un costo de más de 1.600 millones de pesos, el equivalente a construir. O más. Puede ser hasta más. Ahora la del Poder Judicial, pues fueron, ¿qué? 7,000 millones al final, ¿no? Casi 8,000 millones de pesos. En aquellos días el INE argumentaba que, derivada de la inercia de la capacitación electoral, el 70% de una elección, el costo es la capacitación electoral. Decían en aquellos días que, aprovechando la inercia del 21, en el 22 pues se reciclaron muchas de las personas que estaban como funcionarios. Lo cierto es que es caro hacer una revocación fuera del periodo. Justamente la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar para pasarlo al 27, pues permitiría ahorrarse ese dinero. Pero mi pregunta particular es, Presidenta, si usted considera que también debería el titular del Ejecutivo, los partidos políticos, toda la sociedad mexicana, pues debatir si se revoca o no el mandato de la persona, en este caso, pues su mandato, Presidenta. Ya está en la Constitución, eso ya, digamos, ya no está a discusión si se hace o no revocación de mandato. Lo que se planteó es que se haga en el 27, A ver, Curio, en vez de en el 28. Sí. Me gusta esa palabra. ¿Cuánto, Kurogusi? Súbete, súbete. ¿Cuánto robó? ¿Cuánto robó? ¿Cuánto robó? 130 millones. Es chingo de dinero, amigo. Es chingo de dinero eso, ¿eh? Ese es chingo de dinero. No. Es chingo, es mucho dinero. ¿Cómo va a ser? No.
Es este amigo. Este se llama, es este, ¿no? Robo bastante, se llama Manuel López Obrador. Súbete, amigo, súbete. Manda tu invitación, súbete, te subo. Tráigame tus 32 seguidores, amigo. Tráigame tus 32 seguidores. Curiosi, tráeme tus, se llama, los 32 seguidores para que escuche, para platicar aquí. Tráigame tus 32 seguidores. Curiosi, sí. Curiosi, tráemelo. No quieres subir entonces, no me vengas a estar escribiendo aquí. Es falta de respeto. No, súbete. Lo que sí voy a decir, sí robó nuestro presidente San Manuel López Obrador, pero robo de millones de adultos mayores, que gracias a iniciativa se llama la presidenta y presidente Manuel López Obrador. Prefiero que le den dinero a los abuelitos que a estos expresidentes vil ratas que tenían pensiones vitalicias, a esos presidentes. Que estos políticos ratas corruptos, prianistas, que muchos años se dedicaron a robar nuestro país, se gastaban el dinero de otros países y tenían mejores prestaciones de la ley esos diputados, senadores, gobernadores en diferentes estados de la República Mexicana. Ahora sí que me da gusto verlos a los abuelitos. Eso sí robó el corazón de los abuelitos al iniciado Manuel López Obrador. Prefiero ver a los abuelitos que están recibiendo. Ese se llama Banco de Bienestar que construyó el licenciado López Obrador, ya sea tu abuelita, ya sea tu hermana, que pertenece, o sea, así que a todos, ricos, pobres, están recibiendo esos de bienestar. Para mí está bien, no que los diputados políticos corruptos del PRIAN se gastaban otro lado. Bueno, al fin dado cuenta, pues vamos a seguir escuchando la doctora Claudia Sheinbaum, porque no quiero seguir, Sama, ahora sí que por tema tuyas que me ponga a parar esa charla. Entonces, aquí está. Porque, pues por lo que tú dices, que se aproveche toda la organización de la elección para también sería elección al Poder Judicial, elecciones de presidentes municipales, diputados, gobernadores en algunos de los estados y la revocación de mandato. Entonces se aprovecha y se hace todo en el 2027. Claro que tiene que organizarse muy bien y definir cuáles son las características. Entonces, por eso mi planteamiento de que lo proponen los diputados para avanzar en este periodo esa aprobación. Y lo que planteé es, a ver, que no se apruebe en 2 días, 3 días, sino vamos a que se abra un debate en el país de todo lo que planteas, no solamente el término de cuánto le cuesta al pueblo de México, porque le cuesta al pueblo de México hacer en otro año la revocación de mandato, sino cómo se realiza. Eso es parte de lo que debe debatirse, y nosotros reivindicamos que exista la revocación de mandato y que la gente diga a la mitad del periodo quieren que siga la presidenta o no quieren que siga la presidenta. Sí. Es muy sano para el país. Incluso en 2022 hasta periodistas y, bueno, personas no servidoras públicas, organizaciones civiles fueron sancionadas por el INE en este acto de censura que emprendieron en 2022, no solo en contra del presidente López Obrador, sino en general de algunos personajes que se posicionaban a favor o en contra de la revocación. Entonces sí es un caso que como dice, debería de ser estudiado. Ahora, si me lo permite, por último, Presidenta, solo para ahondar sobre este tema de las becas de jóvenes construyendo el futuro. En Subjetivo publicamos efectivamente esta semana un documento de Grupo Salinas que da cuenta de que se benefició con más de 4
4.280 becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No solo Televisión Azteca, sino Banco Azteca y las otras entidades, las otras empresas que integran este consorcio. Son el equivalente a 153 millones de pesos pagados por el Estado mexicano entre el salario mínimo y el seguro social que se le da a los jóvenes. Y todo bien, ¿no? Las empresas de hecho, es la idea que puedan ofertar. Dice este documento, Grupo Salinas ofertó más de 12,000 espacios para becarios desde 2019 y hasta 2023. Insisto, todo bien, la idea es que pues los jóvenes se vinculen a una empresa y luego puedan quedarse a trabajar ahí o adquieran experiencia. El problema radica, Presidenta, en que dice Salinas Pliego el día de ayer en un video, pues que son parásitos los que están en el gobierno por cobrar impuestos, pero parásito también sería, pues, o más parásito sería el criticar e hipócritamente criticar a un programa. Esto lo digo también a colación de lo que dijo Javier Alatorre, que sugirió que el muchacho que ultimó a Carlos Manso era beneficiario del programa, lo cual es total, dolosamente falso. Lo mismo respaldado por su patrón, por su jefe Salinas Pliego. Entonces hicimos esta investigación, damos cuenta de las 4.280 becas de las que se benefició el Grupo Salinas, un equivalente de los 77,000 millones de pesos que se dice debe, pues ya le regresamos en salarios 153 millones de pesos en becas. Preguntarle, Presidenta, si usted consideraría que en los programas sociales, particularmente este que se otorga a las empresas, pues queden fuera las empresas que tienen créditos fiscales, es decir, las empresas que no pagan sus impuestos, pues que no puedan acceder a este tipo de programas. Vamos a separar la respuesta, ¿no? Lo primero, este grupo dice que lo que hace el gobierno tiene un sentido político en contra del Grupo Salinas, ¿no? Lo ha dicho muchas veces. Bueno, si tuviera un sentido político, ¿por qué Jóvenes Construyendo el Futuro también está en tráeme tus seguidores, este grupo? Fracción que tienes allí, es decir, no hay ninguna planteamiento de que de que este programa para beneficio de los jóvenes, porque no es para beneficio de las empresas, es para beneficio de los jóvenes, esté ahí. Eso es lo primero. La mejor demostración de que no hay un asunto político, sino jurídico, legal. Repito, porque se habla de Estado de Derecho cuando se quiere y cuando no, no. Estado de Derecho quiere decir cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos. Estado de Derecho quiere decir que si tienes un casino, pues tiene que estar dentro de la ley. Estado de Derecho quiere decir que todos cumplamos con la ley, la autoridad en primer lugar, y también el individuo y también las personas morales. Personas morales son empresas. Entonces, todos tenemos que cumplir con la ley. Entonces, esto no tiene nada que ver con un asunto político. Quien lo politizó realmente fue él. Ahora, si queremos debatir políticamente, vamos a debatir políticamente. Y vamos a seguir contrastando los dos proyectos de nación que se plantean. Los dos proyectos de nación que se plantean es uno que critica a todos aquellos que reciben becas o pensiones de los programas de bienestar, porque dice que no se lo merecen, que no. Programas de bienestar. Ellos piensan que el adulto mayor que recibe una pensión es un flojo. Lo dijo en su momento Fox. Parásitos, dice Salinas. Parásitos. Imagínense decirle a una adulta, a un adulto mayor, que ha dado su vida por su familia, por su comunidad, por el país, por la patria, decirle parásito.
Pues, ellos consideran que los programas de bienestar no deberían existir. En la campaña el PRIAN dijo que apoyaba los programas de bienestar, terminó la campaña y dijeron, nunca hemos estado de acuerdo con los programas de bienestar. Bueno, hay personas que además públicamente dicen que no están de acuerdo con los programas de bienestar y se benefician de ellos. Vimos a Cuadri como fue a pedir su tarjeta de adulto mayor, y a muchos otros, Madero, en fin, muchos otros, que públicamente dicen que están en contra y luego van y se benefician de ello. Y dicen, bueno, es que es universal y está en la Constitución. Bueno, pero si estuvieras en contra, tendría que haber cierta congruencia. En este sentido también, si consideras que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que no beneficia a los jóvenes porque te haces parte de ese programa, en efecto, pues hay una contradicción. Pero lo que está en el fondo son los dos proyectos de nación. Como lo decía ayer, así como hay dos proyectos de nación, uno en el tema de la seguridad, que llama a la guerra, que llama a romper con todas las leyes, que pone a delincuentes al frente de secretarios de la Secretaría de Seguridad, como fue García Luna y Calderón, que llevaron, como lo mostramos ayer, vuelve a poner la gráfica de homicidios, Belmont, vuelve a poner la gráfica de homicidios que pusimos ayer. Así como hay quien defiende que la mejor estrategia fue la de Calderón y la de Peña Nieto, y que no muestra el daño que le provocó a la nación y al pueblo de México, pero que además no tuvo resultados porque aumentaron los homicidios. Ese es un problema. Porque eso es la guerra, permiso para matar. Una persona que declara la guerra contra el narco pone al frente de esa guerra a un personaje que se beneficia del narco, que habla de daños colaterales, que es población civil, niños, niñas, como necesarios en un proceso, y que además el resultado que da a las sociedades más homicidios, 145% más homicidios que cuando entra. Y luego Peña, que sigue prácticamente la misma estrategia, nada más que ya sin García Luna. Sí. Sin un juicio, con enfrentamientos, que provocó un incremento adicional en los homicidios. Pues ese es un proyecto de nación, es un proyecto de nación que benefició a muchos con corrupción. Un proyecto de nación de privilegios, un proyecto de nación que generó desigualdad, pobreza, que nunca utilizó los recursos públicos para beneficio del pueblo de México ni para obras estratégicas, que benefició a unos cuantos. El resultado en homicidio, incremento. El pueblo de México decide en 2018 cambiar. Elige al presidente López Obrador y cambia el modelo de desarrollo, el modelo de atención a las causas, el apoyo a la gente. Se crean los programas de bienestar, aumenta el salario, disminuye la pobreza en 13.5 millones de personas, pero además comienzan a disminuir los homicidios. Cuando entramos nosotros decimos, vamos a continuar con la cuarta transformación, porque ha dado resultados. Porque disminuyó la pobreza, la desigualdad, porque aumentó la inversión extranjera directa, porque el peso está bien, porque hay una economía sólida, que hay que seguir trabajando porque todavía necesitamos trabajar todos los días para un mejor país. Eso es lo que estamos haciendo. Y en seguridad, ¿qué hicimos? Fortalecimos la inteligencia y la investigación y las detenciones. Y fortalecimos también la atención a las causas. Y el resultado es una disminución mayor de los homicidios.
Bueno, de la misma manera, ¿por qué el peso está en 18.30? ¿Por qué se crean empleos? Aún con la situación internacional que vive el mundo. Pues porque hay confianza en el gobierno, de todos los sectores, ¿eh? Claro, hay detractores, qué bueno, para eso es la democracia. Pero lo que estamos debatiendo son dos proyectos de nación. Uno, regresar al pasado de corrupción, de privilegios, o más inclusive, para mayores beneficios, para unos cuantos, para una absoluta minoría, o seguir trabajando por el bien de los pobres, de los que menos tienen, y demostrando que si apoyamos al que se quedó atrás, si le damos la mano al que se quedó atrás, entonces las cosas van a ir mejor para todos y para todas, incluso en seguridad. Esa es la diferencia. Dos proyectos de nación. Así es, amigo, así ahora mío, hay sí, mucha hipocresía. Así que también tantos años O también estuvieron gobernando los prianistas en ese estado, se llama, ese tienes razón, aquí 40 años estuvieron gobernando los priistas panistas y lo sabemos. Entonces, ese no se va a poder limpiar en 6 años ni un año que lleva la doctora Claudia Sheinbaum, porque primero que hizo, se llama, ahora sí, Xiomara López Obrador, es venir a recuperar nuestro país, porque casi lo tenían secuestrado el político del PRIAN, se llama, ahora sí que casi la delincuencia estaba en los pinos, por eso que gracias a Xiomara López Obrador se recuperó, se llama, los bienes de la nación, y muchos no lo ven lo que se ha recuperado. A mí, yo no sé ustedes si leyeron el artículo de Diego Fernández de Ceballos, pero es tremendo. Bueno, nada más, ¿cómo se llama? El artículo de Fernández de Ceballos. Léanlo, para que vean hasta dónde llega esta mentalidad. Entonces, sí son dos proyectos. Y ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información, quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron. Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha. No es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, un montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues. Sí. Asesinato atroz, muerte maravillosa. Así se llama el artículo. Es indignante. Sí. Por eso hay que estar muy informados, todas y todos, y saber qué es lo que se está debatiendo. Y por supuesto nosotros siempre escuchar a todos los sectores, a los jóvenes, siempre. Por eso vamos a ser más preparatorias, vamos a ser más universidades, y siempre vamos a apoyar a los jóvenes. Pero hay que escuchar quién convoca, cómo se convoca, que ya ha habido mucha información en las redes. Y por otro lado, regresando a tu pregunta original, pues que haya consecuencias, ¿no? Si no estás de acuerdo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues no te beneficies de él, ¿verdad? Si no estás de acuerdo con la pensión adulto mayor, pues no te beneficies de ella, ¿no? De perdiz ya nomás. Mi último planteamiento, Presidenta, justamente tiene que ver con esa gráfica, porque ese joven, Ubaldo, quien ultimó a Carlos Manso, creció en el Michoacán de la tuta de la hermana de Felipe Calderón, pidiéndole favores para que financiara su campaña. Creció en el periodo de Fausto Vallejo, con los hijos de Fausto Vallejo reuniéndose con los grupos delictivos, con Castillo entregándole armas a las presuntas autodefensas, con un Silvano Aureoles que, bueno, pues está prófugo de la justicia ahora. Ese joven creció en un ambiente, digamos, propiciado por esa guerra contra el narco, y llega a los 17 años al inicio de la transformación. Hoy un joven
que llegue a los 17 años tendrá garantizado una beca en la secundaria, una beca en la preparatoria, una beca en la universidad de jóvenes escribiendo el futuro, tendrá una beca para poder trabajar si sale de la universidad o si decide que ya quiere trabajar con un salario digno de 8,500 pesos, entiendo que habrá un incremento al salario mínimo, tendrá garantizado pues acceso a una vivienda en renta asequible, o, pues bueno, si quiere comprar su casa, 600,000 pesos, las casas que está haciendo el Infonavit, ya las fuimos a visitar, la verdad es que están mejor que los departamentos que se ofertan acá en la Roma Condesa. Presidenta, la generación de la transformación ya nace con una serie de derechos, que están en la Constitución. Yo quisiera preguntarle si a la par, usted decía, adelantaba que iba a presentar quienes han convocado a esta marcha, ¿no? Las cuentas. Vicente Fox claramente ya no creo que haya mucho colágeno en esas rodillas, pero lo cierto es que esta generación Z sí nace, sí crece con una gama de derechos. Preguntarle, Presidenta, si usted reforzaría pues esto que están haciendo de tequios, murales. A los jóvenes les gusta congregarse, les gusta compartir, les gusta ser parte de un grupo, de alguna agrupación. No necesariamente tiene que ser de un grupo delictivo, sino pues que se reúnan entre ellos, y lo que hacen con las jornadas de paz pues es maravilloso. Entonces preguntarle si reforzaría eso no solo en Michoacán, sino en toda la República, y por otro lado preguntarle también si a la par de la información que pueda dar de la generación, de la presunta generación Z, pudiera usted compartirnos, hacer un informe del Gabinete de Jóvenes, pues de qué derechos, qué becas, qué accesos, qué beneficios, ahora, pues no sé si beneficios, derechos es la palabra, se tienen para los jóvenes que están desde la secundaria, y en algunas entidades como Ciudad de México, desde la cuna se llama el programa, desde que naces tienes el respaldo del Estado mexicano. Y más, porque nosotros, esta canción que se hizo viral, que hizo una joven ahí en Jalisco, y que se hizo muy viral, el de hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, y que cuando salgan de la secundaria se vayan directo a la preparatoria, que es un discurso que yo hago en un meeting. Es que eso es lo que queremos, que no falten escuelas para los jóvenes, y que en efecto cuando salgan de la secundaria no tengan que moverse tantos kilómetros, tantas horas para poder ir a la preparatoria. Entonces, además de lo que ya existe, de la beca Benito Juárez, de los apoyos que se dan, de más universidades, de las universidades Benito Juárez, de Jóvenes Construyendo el Futuro, queremos construir más escuelas, y que en la escuela también haya deporte, que haya cultura, y que estén cerca de donde viven los jóvenes. No queremos que los jóvenes, yo pregunto en los mítines, ¿qué es mejor? ¿Que los jóvenes estén en la calle o en la escuela? Pues todos obviamente contestan en la escuela. Durante todo el periodo neoliberal se dejaron de construir escuelas. Entonces ahora hay que construir esas escuelas, y que los jóvenes se sientan a gusto de ir a la escuela, que no se sientan con la dificultad del aprendizaje, sino todo lo contrario, que las y los maestros abracen a los jóvenes, que en vez de aprender de manera esquemática, de memoria, sea un proceso de aprendizaje distinto, en donde el joven de 16 años o el adolescente de 16 años se sienta reconocido, sea parte de un grupo, que se sienta parte de una comunidad, que de por sí esa edad tiene sus complicaciones naturales de la edad. Pasas de ser niño a ser adulto, es ese periodo complejo para todo el ser humano. Bueno, que en ese periodo el Estado esté cerca de los jóvenes. Entonces, ya existen muchos derechos que antes no existían. Yo he platicado cómo cuando entré a la preparatoria había movimientos enormes de rechazados, así se les decía, rechazados. Que a un joven se le diga rechazado,
Después le dijeron Nini, pero rechazado. Soy un joven rechazado. ¿Rechazado de qué? Si todo lo contrario, la sociedad tiene que abrirte los brazos, y particularmente el Estado. Entonces, además de todo lo que existe, tenemos que darle más a los jóvenes para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo, que se acerque a las drogas. Viene ahora, sigue la campaña del fentanilo, viene ahora la campaña contra las metanfetaminas, que es una droga que se usa más en México que el fentanilo. Entonces, de todo eso y parte de las jornadas de paz que se hacen desde el Instituto de la Juventud, desde las escuelas, vamos a continuar con ello, desde pequeños hasta que puedan tener un empleo con un salario digno. Gracias, presidenta. Bueno, vamos. A ver, ¿quién dice? A ver, vamos con la compañera y atrás luego la otra compañera. Luego Carlos, si quiere. Muchas gracias, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle, ayer el secretario de Educación informó en el Senado que el gobierno federal prepara una reforma al sistema de superación magisterial para que sean los propios maestros quienes definan el nuevo esquema. Bueno, amigo, gracias por seguirme. Ahora sí que vamos a seguir transmitiendo en unos momentos que también me encuentro en YouTube, benditas redes sociales. Nos encontramos también en Facebook. Gracias por seguirnos. Síguele compartiendo. Hay que seguir con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, una gran mujer. Salud para José Luis. Y dice, saludo para todos los que nos siguen aquí, también a los que también vienen a fastidiar ahí, los bots, a los pianistas, a los que aplauden, a Borola, a los que aplauden a todos aquellos Xochitl, ahora sí que los de Zetas, ahora sí que, pues nosotros, ahora sí que somos somos millones de personas buenas que podemos seguir, apoyando, nuestro país, que se acaba la delincuencia, que muchos años dañaron nuestro país, que ahora sí que, y nunca, los políticos neoliberales del PRIAN jamás pudieron combatir, al contrario, se metieron hasta el tuétano, se metieron hasta la cocina, de Felipe Calderón, y cuando estaban hasta la mano derecha de Calderón, García Luna, todos los estados de la República donde gobernaban, los prianistas, los gobernadores, diputados, háblase cualquier, funcionarios públicos, políticas que realmente abandonaron al pueblo, ahora sí que muchos todavía llegan a defender eso. Pues muchos dicen que robó López Obrador, sí robó, pero el corazón del pueblo, el corazón de los abuelitos, de los discapacitados, ahora sí que las becas de los estudiantes, familias, que a todos, universal que les dan, ahora sí que es bueno. También la doctora Claudia Sheinbaum, lleva un año, te imaginas, a un país gobernado más de 70 años del poder, los estados, municipios, un gobierno corrupto, fue sometido al pueblo, engaños, ahora sí llega la cuarta transformación, llega un pueblo organizado, el pueblo salva a la nación. Entonces es importante seguir, ahora sí que las mañaneras, porque los chayoteros y Televisa, Milenio, TV Azteca, todos manipulaban informaciones. Entonces, gracias a las mañaneras, gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, gracias al pueblo, porque realmente fue millones de votos que se hizo para ser presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, una gran mujer, voz de las mujeres, voz de la familia. Entonces, una gran mujer que llegó, ahora sí que todos, ahora sí que nuestra familia, qué bueno que hay, una gran mujer en nuestro México, que representa nuestro país. Ahora sí que tenemos la voz de todos los mexicanos, a nuestra presidenta doctora Claudia Sheinbaum. Ahora sí también está en combate de la corrupción, delincuencia organizada, los lavados de dinero de los casinos, ahí donde quiera, ahí lavado de dinero, los funcionarios políticos. Por eso no querían que se cambiaran los jueces magistrados, porque ahí están sus amparos que querían seguir jineteando, amparándose los políticos corruptos. Entonces, amigo, gracias por seguirnos, gracias por compartir.
unos momentos me voy a desconectar, entonces ahí nos vemos ahí donde, en TikTok, Benditas Redes Sociales, nos vemos también ahí, se llama en YouTube, Benditas Redes Sociales Cancún, ahí se llama, subimos los videos, lo que ahora sí que también que se enteren la gente, porque a veces se llaman las mañaneras, no nos enteramos, pero aquí la retransmisión de la información de las mañanas de la doctora Claudia Sheinbaum, y también ahora sí que se habló, se llama ese casino lavado de dinero, se llama, que hemos visto, se llama, que realmente ahí estafa también, ahí muchas personas lo han usado, han caído de esa forma. Se habla también, se llama Salinas Pliego, pues ahora sí que también la mayor parte de casino que tenían en sus tiendas, lavado de dinero, se llama, que hacía, pues ojalá que paga su impuesto, ahora sí que también que haya, que realmente que se aplique en la ley, como cualquier ciudadano. No puede ser que un político o empresarios que valiéndole a la ley, se llama, imagínate si fuera cualquier ciudadano o cualquier persona, se llama, haciendo esto, pues ya estuviera en la cárcel. No estuviera, ahora sí estuviera en la cárcel, ¿te imaginas? Y ¿qué es lo que hacían estos canijos? Yo hace rato lo vi, se llama, un personal de Electra se fue a comerse una motobicicleta, ahora sí que se llama, ¿y cómo es posible estos canijos siguen siendo abuso? ¿Y por qué no se realmente se mete en la cárcel a este amigo? Y o sea que ¿dónde está la ley? Es para que les damos cuenta, y ya está la cuarta transformación, no se ha aplicado la ley, porque si fuera cualquier ciudadano o cualquier ciudadano, cualquier se llama como unicorriente, ya se hubieran metido a la cárcel, ya se hubieran decomisado los bienes, por como son peces gordos, y que ellos se presume que realmente tienen poder y siguen sus amparos del poder, siguen manipulando, siguen haciendo sus manifestaciones, como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, pues algún día va a llegar la justicia. Ahora sí que pues ojalá que le aplican la ley como cualquier ciudadano, que lo meten en la cárcel, aparte de decomisar sus bienes, porque es del pueblo, todos pagamos impuestos, todos pagamos, se llama, como cualquier ciudadano, porque ¿qué se hicieron estos empresarios políticos? Lo regalaron en su tiempo del PRIAN. Entonces, gracias amigo por seguirnos, muy buenas noches, salud para todos, un abrazo, y le pasa bien, abríganse, sigue llegando frío aquí en Cancún, Quintana Roo. Hoy se llama, estuvo lloviznando, se llama toda la tarde, y toda esta semana estuvo lloviendo. Pues hay que cuidarse, abríganse también los abuelitos, los bebés, o también las personas que tienen problemas de tos, gripa, que traen también eso, sí, hay que cuidarse. Ahora sí que tomar mucho jugo de naranja. Hoy es temporada de meses de naranja, pues hay que seguir entonces, amigo. Gracias por seguirme, amigo. Muy buenas noches, saludos para todos, un abrazo.